Buenos días, mi nombre es Ángela Sofía Pacheco Cruz, estudiante del primer semestre de Administración de Empresas. El día de hoy voy a explicar la evaluación de instancia de contabilidad. Las actividades a desarrollar en el primer momento son los puntos 1, 2, 3 y 4. Voy a empezar explicando el primer punto. Entonces dice, con base en los conocimientos adquiridos, registre contablemente los siguientes hechos económicos. La empresa ABC SAS, empresa catalogada como gran contribuyente dedicada a la comercialización de sacos de hilo, tiene como política consignar a los bancos los dineros recibidos el mismo día. Utiliza el método promedio ponderado, cuenta con un inventario inicial. El inventario inicial está registrado en el CARDEX. Entonces, como podemos ver, la cantidad de 200 sacos para hombre son a 90.000. La cantidad de los 300 sacos de mujer son a 110.000 pesos. La de los sacos del niño, 280, son a 58.000. El efectivo en banco se digita a los registros que son bueno, aquí acá están los efectivos en bancos, los 250 millones que son de construcciones, los 50 millones de oficina, los 150 de equipos de transporte, a capital están los 700 millones y también están las obligaciones financieras. También dice que las obligaciones financieras van al 21% anual y eh, los 120 millones acá de obligaciones financieras son del 31 de diciembre del 2021 y pues ahí se realizan las siguientes transacciones. Ya teniendo esos datos claros, comenzamos con las transacciones del mes de enero del año 2022. Bueno, vamos acá al Cardex. En enero 2 dice que fue compra de 125 sacos a 63.000 pesos. 125 sacos, ¿por qué dice 52.000? Porque más adelante dice que está incluido el IVA. Cuando lo vamos a digitar eso en el Cardex, debe estar sin el IVA. Entonces, esos 63.000 lo dividimos en 1.19 por el 19% del IVA y eso nos da 52.941 pesos. Ese mismo proceso lo hacemos con el de los sacos de mujeres, que son 130 y le sacamos el 19%, entonces da 61.261 pesos. Y con el de los niños, de 110 sacos, los sacos valen 69.000 sin el IVA, entonces daría 57.000 pesos. Dice que la empresa es de régimen responsable. Cuando es régimen responsable se debe tener en cuenta la retención de fuente, la retención del IVA y la retención del ICA. Pago, también otro punto que hay que tener en cuenta es el pago del 50% y el saldo a 30 días. Quiere decir que para febrero, el 1 de febrero, ya se debe tener eso listo y pago. Luego seguimos con el inventario de las mercancías. Esta es la suma de este valor, del valor de estos sacos. Va la multiplicación del valor unitario por la cantidad de los sacos y eso nos da este saldo. Lo mismo esta es la de hombre con el de mujer y con el de los niños. La suma de esta se registra en el inventario de las mercancías. Acá podemos ver la fórmula. El IVA descontable se coge esta celda que es la de inventario de mercancías y se le saca el 19%. Entonces, acá podemos ver en la fórmula, eso es. Para sacar la retención de fuente, entonces dice que es 2.5%. Entonces nos basamos en el inventario de las mercancías, le sacamos la retención de fuente y eso nos da 523.992 pesos. La retención de IVA, hacemos el proceso pero con el 15%. Eso nos da 597.350 pesos y lo mismo con el retake, pero esto es se, se multiplica, se hace esta operación y se multiplica por el valor del inventario de mercancías. ¿Qué nos da este valor?
Siguiendo con esto, entonces los efectivos de bancos es la suma, bueno, se suma el inventario de mercancías con el IVA descontable y eso, luego a eso se le resta las retenciones, la retención de fuente, la retención de IVA y la retención del ICA. Y este mismo proceso, que es el 50%, pero aquí nos dicen que el pago es de contado. Y con este se multiplica por el 50% y en este caso se hace igual para los proveedores. Eso es para la transacción de enero 2. Listo, ahora voy a explicar enero 15. En enero 15 es otro proceso distinto porque es con la venta. Entonces se coloca los 240, bueno, aquí en el cardes, eh, bueno, están los 240 sacos de hombre a 89.000 pesos, los 350 de mujer a 99 y los 190 de niños a 89.000 más IVA. Entonces, aquí en registros hay un proceso, bueno, que acá se los voy a decir. Entonces, primero en ventas, que serían los 72 millones, que serían los 240 que tenemos acá, se multiplican por 89.000 pesos, más los 350 sacos de mujer más 99, por 99.000 pesos y los 190 de niños por 89.000 pesos. Eso daría los 72, pues acá este saldo. Luego seguimos con el IVA a pagar. Es este resultado, este valor que nos dio, le sacamos el 19 por el 19% y daría 13, estos 13 millones. Luego seguimos con el anticipo de retefuente del 2.5%. Estos 72 millones que tenemos acá, estos 72 millones lo multiplicamos por el 2.5% y eso nos da 1.823.000. Proseguimos con la caja general, que es el resultado, mira, acá decimos el resultado de ventas más el resultado del IVA a pagar menos este que tenemos acá, que es el anticipo de red de fuente, por el 65%. Eso nos da los 55 millones que tenemos acá. Seguimos con el costo de clientes. Entonces, otra operación parecida. Sacamos el resultado, el valor de ventas, cogemos el de ventas más el de IVA menos el, menos el anticipo de red de fuente y lo multiplicamos por el 35%. Acá podemos ver. Seguimos con el costo de ventas. Está basado con los cardes, con la suma de los cardes. Entonces, estos 18 millones que tenemos acá, que es va el resultado de los 75.000 pesos por la cantidad y esto nos da la cantidad que acá podemos ver. Los 18 millones, bueno, ese proceso lo hacemos con los sacos de mujer y los sacos para niño. Entonces acá estos 95 le sacamos, lo multiplicamos por los 350 y da los 63 y los 190 por 57 y nos da los 11. Estos son cada uno de los valores y están registrados, da el valor, mira, acá están los cards y es el valor del costo de las ventas. Seguimos con el inventario de mercancías, que son los 62 millones que tenemos acá, y que está lo del costo de ventas. Son los mismos. El efectivo de los bancos, y finalizamos con la caja general. Con esto finalizaríamos, estas dos van iguales, como podemos ver, y hacen parte de la caja general.
Bueno, ahora voy a explicar enero 30. La compra de 110 sacos de hombre a 59.000. Acá estos cientos de hombre a 50, 110 a 59.000. ¿Por qué esta digitamos el valor exacto? Porque más abajito dice masiva. Entonces ese se lo tenemos que añadir y no debemos quitarle ese IVA. Entonces lo mismo hacemos con los sacos de mujer. 120 sacos de mujer a 69.000 pesos. Y los 100 sacos de los niños a los 110 sacos, los 100 sacos a 65.000 pesos. Este hace parte del régimen responsable. Listo. Entonces pasamos acá al inventario de las mercancías. Hacemos lo del CARDES, que ya es el mismo proceso que pues ya había explicado en la suma de todos los CARDES. El IVA descontable, se utiliza este valor, el de 27, para que tengan claro, y se le saca el 19%. Luego es la retención de IVA, entonces este valor se le saca el 2.5% y da 532.750. Al red de IVA se le coge de los 4 millones del IVA descontable, de los 4 millones del IVA descontable, se le saca el 2.5%, se le saca el 15%, perdón. Y al RTICA se coge, bueno, tiene su fórmula, que es 11.04 sobre 1000, pero antes de eso se coge el valor del inventario de las mercancías y eso da 234.000. El efectivo en bancos, que es la suma del IVA descontable, del IVA de las mercancías, menos la retención de fuente, la retención de IVA y la retención de ICA. Acá lo podemos ver. Entonces la suma de estas dos y la resta de estas tres. Y para proveedores, la suma lo mismo. La suma de estas dos menos esta y se le saca el 60%. El 60% porque ya se tiene en pago el 40% de contado. El saldo es a 60 días. Entonces, para antes del enero, febrero, antes del 29 de marzo se debe tener ya pago. En enero 15, antes de marzo 14, se debe tener eso ya pago. Otra parte del punto, acá, bueno, con eso terminaríamos la primera parte de enero 30. La segunda parte de enero 30 dice cause y pague la nómina mensual del mes. Entonces nos vamos a la nómina de enero. Con trabajadores vinculados mediante contrato laboral, que devengan respectivamente los siguientes conceptos. Trabajan jornadas de 8 horas durante los 30 días del mes. Empleados devengaron más de 16 horas de hora extra diurna, hora extra nocturna, hora extra dominical o festiva diurna y hora extra dominical festiva nocturna y recargo y 14 horas de recargo nocturno. 2 asistentes de servicio al cliente se les paga 1.200.000. Un administrador se le paga 1.400.000, una secretaria 1.100.000, 2 vendedores 1.200.000. Aquí se va a hacer, bueno, primero la de los 2 asistentes. Entonces vamos a manejar en este caso el subtotal de, bueno, en administrativos y en ventas. No, el ejercicio no nos da la parte operacional, entonces aquí quedó la celda pues oculta. En la parte administrativa dice que 2 asistentes de servicio se les paga 1.200.000. Aquí dice que todos laboraron los 30 días. Entonces, el sueldo básico es de 1.200.000 para las 2 personas. Días trabajados los 30 días. El sueldo de vengado, entonces es la multiplicación del sueldo básico por los días trabajados.
entonces daría el 1.200.000. Dice que trabajaron, bueno, las horas extras pagadas son de 473.250. Eso sale de, bueno, aquí del recargo de cada una de las horas extras que trabajaron. Aquí dice que trabajó 16 horas extras diurnas, 11 extras nocturnas, 14 dominicales diurnas, o bueno, festivas diurnas, 9 dominicales o festivas nocturnas y 14 de recargo nocturno. Para el cliente 1, este daría el valor de 473.250 pesos, que serían acá estas horas extras. La ley dice que para las personas que reciben el sueldo de menos de 2 millones se les debe pagar el auxilio de transporte, y las personas que tengan su trabajo, bueno, que tengan que transportarse a más de 1 kilómetro de distancia. Entonces se le paga los 117.171 pesos de auxilio de transporte. Aquí es sí, solo sí, si las personas pagan, tienen menos de 2 millones en el sueldo de vengado, en el sueldo básico. Comisiones no se le paga. Acá dice, acá abajo dice lo mismo con la prima de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones. Entonces, las comisiones tampoco se les paga. El total de vengado sería la suma del sueldo de vengado más las horas extras, el auxilio de transporte y las comisiones. Y eso daría 1.790.442 pesos. La salud del trabajador hace parte del 4%. Entonces acá está. Dice que el aporte, acá, salud, aporte si los ingresos son a más de 10 salarios mínimos decentes. Acá podemos ver que no pasan los de los 10 salarios mínimos. Entonces, bueno, acá si los ingresos son superiores, entonces aquí va el pago, el total de vengado sobre menos el auxilio de transporte, porque no va a estar trabajando en ese periodo de tiempo, entonces no hay necesidad de transportarse. De la pensión del trabajador, entonces igual, se coge el total de vengado menos el auxilio de transporte por el 4% que dice acá. Del empleado, acá estamos hablando del empleado. El fondo de solidaridad es del 1%. Acá dice si el salario es mayor a 4 salarios mínimos legales. Entonces acá no podemos ver que no supera los 4 millones, por ende no se le paga. La red de fuente, el profesor dijo que no era necesario, bueno, que no lo íbamos a trabajar en este momento, y bueno, entonces el total de deducciones es igual a la suma de la salud del trabajador más la pensión, más el fondo, más la red de fuente, y esto da el de 133.860 pesos. Y el neto a pagar es la suma del total de vengado, pues que es el proceso que hicimos anteriormente, el total de vengado menos el total de deducciones. Y eso da 1.656.562 pesos. Listo. Eso bueno, este proceso se le hace con los 2 asistentes, el administrador, que está acá, y la secretaria, que acá podemos ver, la secretaria. Entonces, ese es el procedimiento que se le hace a cada uno. La suma, entonces, sería de cada uno de estos valores, ¿sí? Y eso da los 4 millones del sueldo básico. Lo mismo, sueldo de vengado, la suma de todos estos horas extras, la misma, la suma, la suma, la suma, la suma. Listo. Ahora vamos con el subtotal de los vendedores. Entonces aquí dice que 2 vendedores y se les paga 1.200.000.
Entonces aquí el sueldo es 1.200.000, los 30 días que trabajaron, eh, la, la, aquí el sueldo de vengado, las horas extras, que también se le hace al cliente 2, al administrador, la secretaria. Este es el procedimiento que se le hace para el vendedor 1. Entonces aquí con las respectivas horas, el respectivo valor que se le da respecto a cada rango que tiene, al vendedor 1 y el vendedor 2. Como reciben el mismo sueldo, tienen el mismo recargo a las horas. Entonces va a ser igual, 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 igual. Entonces, aquí, ¿por qué no tenemos, están ceros? Porque no nos pidieron en el ejercicio la parte operacional. Entonces la dejamos en cero. Estas de apropiaciones, entonces la seguridad social, aportes de seguridad, acá dice que no, si son superiores para la empresa a 10 salarios mínimos, por acá vemos que tiene más de 7 salarios, pero no supera los 10, entonces no se le paga. El aporte de pensión se coge aquí el total de vengado menos el auxilio de transporte por el 4, pensión, el 4%. El ARL se coge, bueno, el mismo, el total de vengado menos el auxilio de transporte por el 0.5%, 0.52%. El aporte de seguridad social es la suma de el aporte de salud, de pensión y el ARL. Entonces acá, pues acá sería en este sería la suma de las dos. De las cajas, estos serían los aportes para fiscales. Entonces se coloca el total de vengado menos el auxilio de transporte por el 4%. Acá nos dice las cajas de compensación. Acá, cajas de compensación, el aporte de la empresa. Entonces, esa parte del 4%. Acá dice por 4%. Aquí el SENA y el ICBF no se paga. Acá dice que cuando supera el mayor de los 10 salarios mínimos y no lo supera. Entonces no se paga. Las cesantías hacen parte de las prestaciones sociales, las vacaciones, las primas y las intercesantías. Acá abajo tenemos un cuadro que dice que sobre el total el 8.33%, las cesantías 8.33% sobre el total de vengado, las intercesantías el 12% y las vacaciones el 4.17% sobre el total de vengado. Acá dice las vacaciones sobre el total de vengado menos el subsidio de transporte, porque la persona no va a estar, mientras está en vacaciones, recibe su bonificación, pero no va al trabajo, entonces no hay que pagar. Entonces acá estamos en las cesantías. Acá, entonces, es el total de vengado de cada uno del asistente de servicio al cliente, del administrador, de la secretaria o del vendedor. Bueno, pero en este caso es de el asistente, al administrador y la secretaria. Ese por el 8.33% que ya habíamos dicho que en la tabla decía el valor. Las vacaciones es para las vacaciones se utiliza este valor del sueldo de vengado, mira acá, por el 4.17% que ya lo habíamos visto. Para las primas de las cesantías, las primas es, bueno, acá dice, el total de vengado por el 8.3% y las intercesantías, que es también el total de vengado por el 1%. Acá vemos por el 1%. Hay dos maneras de hacerlo, por el 1% del total de vengado o también se coge el valor, todo el valor de las deducciones por el 12%. Acá dejé las dos maneras. Eso es para los de la parte administrativa. Ahora los de ventas. Entonces la parte de salud igual, cero porque no es superior a los 10 salarios mínimos. El aporte de pensión
es el 12% y el aporte de la empresa. Entonces es el 12%, se lo asume la empresa, el ARL también se coge el 5,2%, la seguridad social es la suma de estas tres, la suma de, estas. Entonces el aporte de pensión, acá el 12%, el ARL también, y esta es la suma de estas dos. Las cajas de compensación va por el 4%, menos, acordémonos que es menos el subsidio de transporte, y las cesantías van también, se hace el mismo proceso que para los administrativos. Entonces, por el 8,33% del total de vengado, las vacaciones igual por el 4,17%, las primas por el 8,33% y las intercesantías por el 12%. O se coge, también está, acá lo dice con la total de deducciones por el 12%, y acá también dejé la otra fórmula que se coge el total de vengado por el 1%. Esa sería la parte, acá finalizaría la parte de enero 30. Lo mismo se realizaría con las transacciones del mes de febrero, de marzo y de abril. Una vez que tenemos ya la liquidación de nómina, de la nómina de enero y todo lo que ha explicado anteriormente, vamos al comprobante de enero, donde pasamos toda la información pues previamente ya explicada a el comprobante. Entonces los sueldos, acá podemos ver de los administrativos 4.900.000 y de las ventas 2.400.000. Entonces miramos acá, 4.900.000 y los 2.400.000. Ejemplo, horas extras, 1.932.000. Vamos a ver, horas extras, sí, 1.900.000, y acá deben dar en ventas 946.000. Y en ventas 946.000. Así sucesivamente con cada uno de los valores, y se colocan en esta parte de crédito. Luego vamos a los ajustes, la parte de ajustes. Nos vamos a la parte de ajustes, donde se toman los gastos están los gastos financieros de interés por pagar, efectivos de bancos. Entonces acá arribita dice, bueno, después de lo de 200 sacos de hombre, 90.000, 300 de mujer, los de niños, efectivo de banco. Bueno, construcciones. Estos son los gastos de interés. Entonces aquí se hace sobre el valor de los 120.640.000 pesos. Se le saca el 21% y se divide en 12 para sacar el valor mensual. Entonces acá, como podemos ver, da 2.111.200. En gastos financieros por pagar son los mismos, y gastos financieros también se toman estos. Como no se va a manejar en efectivo el dinero, y ahí mismo lo dice, se va a asignar a consignar por medio de bancos el mismo día. Entonces se pasa la transferencia, se realiza ese método por crédito y débito. Entonces, crédito y débito. La depreciación, otra parte muy importante es la depreciación de las construcciones. Acá dice construcciones por 250 millones. Ya previamente habíamos investigado que las depreciaciones por construcciones son cada 20 años. Entonces se divide en 20 y se divide en 12 para saber el porcentaje de cada, o el valor para cada mes del año.
Entonces se toman los 250 millones, se dividen en 20, porque son los años de depreciación, y se dividen en 12. La depreciación acumulada es la misma, el mismo valor. La depreciación por gastos de oficina, acá dice que, bueno, equipo de oficina son 50 millones. Para este caso son 10 años de depreciación, entonces lo mismo. Entonces se toman los 50 millones, se dividen en 10 y se dividen en 12 para saber el valor de cada mes. Acá se digita el mismo valor y la depreciación del transporte. Entonces, para transporte es 150 millones. La depreciación para el transporte o los vehículos es de 5 años, después de estos 5 años. Entonces se toman esos 150 millones, se dividen en 5, que son los años que se devalúan, desde que se van evaluando, y se dividen en 12 para saberlos en cada año. Aquí si no hay modificación en cada uno de estos gastos que se están presentando, depreciación o algo así, pues entonces es igual. Pero en este caso, acá podemos ver en febrero que dice se compra a crédito un local por 100 millones, por 100 millones. Por ende, aquí ya debe empezar a cambiar y podemos ver entonces gastos de depreciación de construcciones. Entonces, lo que yo hice fue tomar los 250 millones que teníamos arriba, se los dividí en 20 para mayor claridad. O sea, hice los procedimientos, los dos diferentes y luego los uní, los sumé. Entonces, los 250 millones los dividí en 20 y lo que me dé en 12, que era lo que teníamos arriba, más los 100 millones que nos dieron aquí en febrero. Los 100 millones se los divido en 20, que son los 20 años de la depreciación, los divido en 12. Lo que me dio de los dos lo sumé y eso me dio 1.452.333 pesos. Luego de la hoja de comprobante, pasamos a la hoja de trabajo y su respectivo proceso. En la hoja 4 está todo lo de los saldos iniciales. Está en efectivo de bancos, inventario de mercancías, lo de construcciones, equipo de oficina, equipo de transporte. Esos previamente los organizamos por medio le damos en datos, los organizamos por medio, bueno, de ordenar y por el código, de menor a mayor, al mayor código. Entonces, acá miramos la caja general. Entonces, están los 55 millones que ya habíamos visto anteriormente, que era de los saldos que daban, en debe. En haber está en cero, lo mismo. Entonces, aquí esta fórmula nos basamos del resultado que da en el saldo del de 11. Y esta hace parte de los registros de la de 18. Entonces nos vamos acá a registros de 18. Entonces de 18, que es en la caja general. Ahí estamos pasando. Bueno, seguimos acá en la hoja 4. Entonces en haber hay 0, acá queda entonces 55 y 55 en haber también, que es la suma entre esta y esta. Bueno, en caja general es lo mismo, entonces en haber queda con 55 para nivelarlo y estos quedan en ceros. En efectivo de bancos vemos que hay 1, 2, 3, 4 efectivos de bancos. En registros de 16, vemos que está en 0, por eso no aparece en esta parte. Pero en haber crédito sí aparece. Entonces son 11.794.000. Y daría sería la suma de la E13, en este caso sería los 11 millones, más la E16. Entonces se toman, como son 4, se toman todos estos y se suman. Entonces se cogen todos estos y se suman. Entonces la E13, 14, 15, 16. Y da este.
Luego de eso, y así sucesivamente con cada uno de los valores, lo mismo con clientes, se toma por este, entonces clientes de 19, registro de 19, aquí vemos que da 29 millones, lo de los 29 millones, acá 29, 733.000, bueno, eso se intenta nivelar con cada uno de los que están ahí. Al pasar esa información a la hoja de trabajo, nos damos cuenta, bueno, acá está el efectivo de los bancos, el inventario de las mercancías, lo de construcción los 250 millones, los 50 millones y bueno, en caja general lo colocamos en los 55 millones que ya lo habíamos mirado en la hoja 4, lo colocamos ahí y lo colocamos en a ver. Entonces dice hoja 4 G11. Acá para verificar la información, hoja 4 G11. Entonces acá, a ver, los otros 55 millones. Y ahí le damos igual, hoja G11 y enter. Bueno, así con cada uno de los movimientos. Cuando este es para caja general, para clientes se toma igual, hoja 4 de 17 y si es positivo. Cuando da negativo, este es para cada movimiento. Acá se pasa en los datos en general. Aquí depreciación acumulada de construcciones que nos sale en a ver, hoja 4. Acá miramos enero, retención sobre construcción y depreciación. Entonces vamos a ver acá. Esto es febrero y traté de separar cada uno por colorcitos para que viéramos cómo se clasifica cada uno. Entonces no que esté el revuelto de enero y febrero, sino que enero aparte de febrero. Bueno, luego sigue lo de saldos ajustados. Entonces es coger este valor de movimiento de enero de debe y colocarlo y menos el de el haber y da positivo 29.733.000. Y lo mismo se hace, bueno, este es de febrero, entonces se hace el mismo proceso de enero de colocar la hoja 4, el resultado que nos dio anteriormente y lo pasamos a la hoja de trabajo. Se hace lo de la hoja 4 para ya tener preseleccionados los datos y de una manera más organizada. Aquí, al hacer la operación anteriormente, entonces se coge este valor, la suma de los saldos iniciales, entonces los 150 millones más el movimiento de enero más el ajuste de enero, menos el haber que hay acá y el haber de los saldos iniciales. Como estos están vacíos y solamente está el valor de los 150 en debe, pues quedan los mismos 150. Lo mismo pasa con los 50 millones y los 250 millones. Aquí ya cambia, eh, aquí ya cambia el valor en este. Entonces, se utilizan los 67 millones, bueno, 67.240.000, más los 42 millones, más, aquí, bueno, acá dice 0, la G4, menos el H, acá 0, da 0, F4, que es 62 millones, menos 0. Entonces acá daría la suma y la resta de esto daría 46.928.698 pesos. Ese proceso se hace con cada uno de los saldos de ajuste y movimientos para dar los saldos ajustados. En este caso dio negativo, por eso no se colocaba en debe, sino en haber. Entonces, porque daba menos 120 millones y no, contablemente no es válido. Entonces, significa que es haber. Entonces, acá se intercambia la fórmula, porque daba
Esta es acá de una vez ya da 0, entonces da negativo. Y acá lo que se hizo fue utilizar este valor del de 8 menos este, que da 0. Entonces dio los 20 millones positivos. Y sucesivamente se hace con cada uno de los movimientos de movimiento ajustes para hallar los saldos ajustados en la hoja 4. Entonces, respecto a enero, así lo dice respecto a cada uno de los valores de enero. En febrero se toman las de la hoja de trabajo de febrero y así con marzo y abril, que fueron los puntos que se entregaban. Luego de haber realizado el proceso anterior, verificamos que los datos, que las sumas sean iguales del debe y el haber. Entonces, como podemos ver, acá hay 820.000 en las dos, 282.142 los dos, 8.180.733, 900, 315, así, pero esto fue en cada uno de los meses, de enero hasta abril. Luego, lo que procedemos a hacer es coger los datos de la caja de todos estos del 1. Entonces, miramos en esta parte que es el estado. El paso a seguir después de verificar que dé es en los estados de resultados y el estado de situación financiera. Entonces, el estado de resultados se cogen los números, los códigos, los códigos del 4, 5, 6 y 7, como se ven ahí, y los de la situación financiera, que son, el uno es activo, el segundo es pasivo y el tercero es patrimonio. Entonces, los que dan para luego pasarlos a estado financiero que está hacia este lado. Listo. Nos devolvemos acá a la hoja de trabajo, donde cogemos cada uno de estos y se pasan, los que están en este lado se pasan al otro lado, al lado derecho, al haber. Y los que están en el haber se pasan al debe. Entonces acá podemos ver, un ejemplo de estos puede ser esto, 68.426.000. Entonces, este de 68 millones quiere decir que es el IVA, bueno, el IVA por pagar. Entonces vamos a estado de situación financiera, el IVA por pagar, IVA por pagar, entonces queda positivo. Estaba negativo, queda a positivo. Y así con la mayoría de los, bueno, esto es para regular cada uno de los estados, ya que no están las dos columnas del haber y el debe. Entonces se iguala esas cosas y acá por ejemplo nos salió negativo en algunas responsabilidades. Entonces acá se ve la fórmula que es referente a la hoja de trabajo y el espacio correspondiente. Aquí, hoja de trabajo igual. El total de activos debe ser igual al patrimonio, al pasivo y patrimonio. Deben dar igual para verificar que están en óptimas condiciones. El total de activos, los activos no corrientes, hay como una reglita entre los activos no corrientes están los activos fijos, como lo es la maquinaria, la maquinaria y el equipo, los vehículos, construcciones, edificaciones y terrenos. Esos son los activos que no cambian. Entonces acá podemos ver los 350 millones, los equipos de oficina los 50 millones y el equipo de transporte los otros 50 millones. Ya para finalizar esta parte de la evaluación, empezamos con el estado financiero ya al final. Entonces, pues ya hicimos lo de este estado financiero. Ahora vamos a los resultados que previamente voy a explicar.
Se coge de las ventas, el descuento de ventas, se le saca los valores que están en la hoja de trabajo. Entonces, acá, estos resultados se cogen y acá, por ejemplo, 872.000 ventas netas. Estas ventas netas, eh, estas ventas netas es la resta de las ventas menos el descuento de ventas. El descuento de ventas dice que es 862.049, 017. Entonces vamos a ver la AC49. AC49 en efecto da eso con, acá vemos, menos esto da estos dos, estos, listo. Mano de obra directa, entonces la suma de de AC50 hasta la AC61. La suma del ACCI más la suma del A69 a la A80. Entonces, A50 al 61. A50 de este hasta A61. Todo esto. Que corresponde a todo ventas, devolución de ventas, de sueldos, horas extras, hasta aportes de caja de compensación. Y así con la otra que sumamos. Luego, listo, el costo de ventas lo tenemos también en la hoja de trabajo. Lo que es el total del costo de ventas es la suma del costo de ventas más de la mano de obra más el costo de ventas. Y acá da esto. La utilidad bruta en ventas se coge el resultado de las ventas, el resultado de las ventas netas con el respectivo costo total de ventas. Y lo mismo, se realiza la suma de estas dos, de la mano de obra directa, la mano de obra directa y el costo de ventas, y da este respectivo valor. Los gastos operacionales son todos estos, ya los voy a mostrar, son todos estos de acá, desde la A63 hasta la A81. Desde la A63 hasta la A81. Entonces, gastos, acá puede mostrar gastos, 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 hasta los gastos financieros. Y por último, acá los gastos en ventas, que es desde la A62 hasta la A68. También podemos ver que no, esto se hace para mirar que no haya un desfase en general o pues que afecte la empresa, y pues en ese momento pues se determina hasta el mes de abril, desde el 1 de enero hasta el mes de abril, ya que no se ha completado el resto de meses, y mirar si van a haber desfases o si sigue estando de manera equitativa de manera igualitaria y sin desfase económicamente. Muchas gracias por su atención